esta mañana y por su apoyo continuo a Iglesia Triunfo. Reciban un fuerte abrazo de nuestra parte. Como siempre, pueden seguir conectados con nosotros en nuestra página web iglesiatriunfo.org o en nuestro Instagram como Iglesia Triunfo. Nuestros servicios y sermones están disponibles cada domingo a las 10:30 de la mañana en facebook.com/Iglesia Triunfo IT, en youtube.com/Iglesia Triunfo o en iglesiatriunfo.online.church. En cualquiera de esos lugares, por favor, déjenos un comentario, que amamos escuchar de ustedes y de cómo están. Y también compartan el video, que oramos que sea de bendición para ustedes y para la comunidad. Sabemos que Dios tiene un plan para todo lo que estamos viviendo y sabemos que Él tiene un propósito para usted y su familia. Pero igual estos tiempos no son fáciles. Así que recuerden que usted tiene una iglesia que les ama y que está orando por ustedes y que está dispuestos a ayudarles en lo que ustedes necesitan. Si necesitan algo, por favor, déjenos saber en nuestros mensajes privados de Facebook o de Instagram. Oren esto conmigo. Dios, gracias por esta mañana, que sabemos que cada día es un regalo de ti. Gracias por darnos las oportunidades de igual conectarnos por las redes. Oro que esta mañana no solamente cantemos y disfrutemos del canto, sino que nuestros corazones estén ahí y que estén entregados a ti. Oro que tu Espíritu Santo llene el lugar donde estén cada uno de mis hermanos esta mañana. Amén. Les quiero mucho, hermanos. Reciban un fuerte abrazo y estamos anhelando el día en que les podemos abrazar otra vez. Que tengan un buen día. Dios les bendiga. Mi Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí. Por siempre las gracias le daré. Me ha dado su espíritu y verdad. Bendito mi Señor. A su lado nada temeré. Hey, hey, y cantaré. Mi Padre me ama tanto, Él me ama tanto. Su amor es eterno, Él es eterno y santo, tan grande que no puedo entender. Yo no puedo entenderlo, no puedo y no puedo. Me viste de ropa fina, me anhela y me dio su vida. Gloria, aleluya, Padre fiel. Mi Padre me ama tanto que soy su heredero. Me ha dado su nombre y su poder. Me viste de gloria y de bondad. Bendito mi Señor, por siempre exaltaré. Hey, 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 cantaré. Mi Padre me ama tanto, Él me ama tanto. Su amor es eterno, Él es eterno y santo. No puedo entenderlo, no puedo
días, hermanos. Qué bueno que podamos congregarnos virtualmente un domingo más para escuchar la palabra de Dios. Yo quiero compartir de mi vivencia personal lo que he recibido del Señor durante todos los años en que he confiado en Él. Y yo sé que mi Padre nunca está en crisis y que Él es nuestro proveedor y que Él no desampara a su pueblo. Tenemos que confiar y creer en Él y tenemos que seguir proveyendo para la obra, porque Dios es justo, porque Dios es bueno, porque Dios no nos desampara. Dios cumple sus pactos y los va a seguir cumpliendo con nosotros. Permítanme leerle un cortito versículo de la Biblia. Dice: y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Mi familia y yo hemos visto esto, es una realidad, lo hemos palpado y lo hemos vivido y lo estamos viviendo. Así que los animo a seguir confiando en el Señor, a traer de sus diezmos y ofrendas, de lo mejor de ustedes en el nombre de Cristo Jesús y a ponerlo para la obra de Dios. Y verán que van a tener recompensa como todo lo que hacemos por Dios. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. A continuación, la hermana Janet les va a explicar cómo pueden hacerlo a través de la red. Dios los bendiga, hermanos, y les siga proveyendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Primero van a ir a la página de theblendedchurch.com. Después van a hacer clic en el botón que dice Give. Después de eso pueden hacer una cuenta, o si ya tienen cuenta, entonces entran a esa cuenta. Si no quieren hacer cuenta, pueden ir a Click to Donate. Después de eso, van y ponen la cantidad de lo que van a dar, sea diezmo, sea ofrenda, misiones o otro ministerio. Después de eso, se va hasta la página abajo y va a hacer clic en One Time si nomás quiere dar una vez, o si quiere dar cada semana, pone Recurring. Si no quiere hacer cuenta, entonces va a Make a One-Time Donation as Guest. Pone el número de la tarjeta. Después de poner esa información, hace clic en Next. Después le van a pedir la información de su recibo. Le pone su nombre, su apellido y su correo electrónico para que le puedan mandar su recibo. Y después hace clic en Next. Después de poner su información para el recibo, entonces para confirmación, si es para Iglesia Triunfo, le pone donde dice Add a Message, nomás pone el nombre Iglesia Triunfo y somete. Después va a entrar a esta página donde le dan las gracias. Si quiere que le guarden su información, se la puede poner. Si no quiere, entonces nomás cierra la página. Dios les bendiga. Buenos días, Iglesia Triunfo. Qué privilegio para mí el poder compartir con ustedes una vez más esta mañana. Espero, confío en Dios, que estén todos en buena salud, ahí al lado de sus seres amados y listos para escuchar la palabra que Dios tiene para nosotros esta mañana, esta semana. Estamos en una serie de lecciones que hemos titulado 40 días de milagros, en los que estamos hablando de diferentes acontecimientos que sucedieron después de la resurrección del Señor Jesús. El apóstol, el evangelista San Lucas, en Hechos capítulo 1 versículo 3, dice que Jesús se presentó a ellos vivo, con muchas pruebas que no se pueden dudar. Se les apareció por 40 días y dice que les habló acerca del reino de Dios. Les habló acerca de las cosas del reino. Quiero en esta mañana hablar sobre el tema, el milagro de la confirmación. La palabra confirmación significa corroborar la verdad. Significa dar algún grado de certeza o de probabilidad de algo. Significa revalidar. Significa revalidar lo que ya ha sido aprobado. Significa asegurar o dar a alguien o a algo mayor firmeza y seguridad.
es importante para todos nosotros en este tiempo de cuarentena el ser recordados que los discípulos y todos los seguidores de Jesús, después de haber pasado el periodo de tiempo más oscuro en la historia de la humanidad, en la historia de sus vidas, ciertamente, refiriéndome a la persecución que vino contra el Señor Jesús, a su arresto, a su crucifixión, a su muerte. Después de haber pasado el periodo de tiempo más oscuro de su vida, los seguidores de Jesús sorprendieron a la historia. ¿Por qué? Porque demostraron que esos días no eran el final, sino eran el principio de algo. Los días peores de su existencia, pero no marcaban el final de su vida, marcaban el principio de una nueva etapa. Y yo creo que es exactamente lo mismo que está pasando en Iglesia Triunfa ahora y en la iglesia alrededor del mundo ahora. Este no es el final, este es el principio de algo nuevo. Y yo creo que Dios está usando las cosas a nuestro alrededor para confirmarnos, para revalidarnos, para asegurarnos, para corroborar la verdad que ya conocemos. El apóstol Juan, en sus revelaciones apocalípticas, dice que vio a Jesús, y Jesús le habló a Juan y le dijo: yo soy el primero y soy el último y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre, y yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. El apóstol Pablo, dando testimonio acerca de la resurrección de Jesús, dice: yo les he enseñado lo que yo mismo recibí, lo que me compartieron a mí, que conforme a las escrituras Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día. Y este es un hecho innegable. Esto es algo que sabemos, esto es algo que aceptamos, esto es algo que creemos con todo el corazón. Nuestro Señor vive, nuestro Salvador vive, y nuestra fe necesita descansar, y nuestra fe necesita ser confirmada en esa verdad. Cristo vive, y Cristo vive para siempre. Lucas capítulo 24 nos cuenta la historia de un matrimonio. Es muy posible que sea un matrimonio el que está involucrado en esta historia. Sabemos que el nombre de él era Cleofas, según el Evangelio de San Lucas. Y Cleofas y probablemente su esposa iban caminando de Jerusalén a una aldea que se llamaba Emaús, aproximadamente 6 o 7 millas de distancia de la ciudad de Jerusalén, después de la crucifixión y de la sepultura de nuestro Señor Jesús. De hecho, Cleofas y su acompañante iban caminando de regreso a Emaús el mismo día que el Señor Jesús resucitó. Dice la Biblia que cuando iban platicando en el camino, Jesús se acercó a ellos, les hizo preguntas: ¿qué van platicando? Y Cleofas le dice: oye, ¿a poco eres el único extranjero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado? Y empieza a contarle Cleofas a Jesús, sin conocerlo, cómo lo habían puesto a muerte y lo habían sepultado. En fin, para el tiempo que Cleofas le platica toda esta historia a Jesús, él y su esposa le platican toda esta historia a Jesús, llegan a la aldea donde van, a la aldea de Emaús. Jesús se hace como que va a ir más lejos. Cleofas le dice: por favor, amigo, quédate con nosotros. Todavía no le conocen, todavía no saben que es Jesús resucitado. Y dice la escritura que Jesús se queda con ellos. Cleofas lo invita a la mesa mientras están cenando, y Jesús bendice el pan y lo parte. La Biblia dice que los ojos de ellos fueron abiertos y le conocieron, y se dieron cuenta que la persona que había estado visitando por ellos por los últimos minutos en el viaje de Jerusalén a Emaús y en su casa no era alguien más sino Jesucristo resucitado. Oro a Dios que en esta mañana, mientras me escuchas compartir esta palabra, oro a Dios que tus ojos sean abiertos de la misma manera. Oro que la duda se disipe. Oro que la frialdad de tu corazón se quebrante, que las cadenas caigan en el nombre de Jesús. Y oro en el nombre de Jesús que esta verdad resuene en tu corazón y resuene en tu vida fuertemente. Jesucristo vive.
Jesucristo es Dios, Jesucristo es Rey y Él vive para siempre jamás. Él está contigo y Él está haciendo una gran obra en tu vida, empezando por reafirmar tu fe, por confirmar tu fe. Cleofas y su esposa, si en efecto son ellos dos quienes son parte de la historia en Lucas capítulo 24, empezando desde el versículo 18, se regresan de Emaús a Jerusalén, porque tienen que decirle a los apóstoles, tienen que decirle a los discípulos lo que vieron, la experiencia que tuvieron. Y cuando llegan, para sorpresa, entran al cuarto donde están los 11 reunidos, y para sorpresa de ellos encuentran que los 11 tienen una historia que contarles. Y la historia que les cuentan los 11 es Lucas capítulo 24 versículos 33 en adelante, donde le dicen: ¿sabes una cosa, Cleofas? ¿Sabes una cosa, señora o acompañante de Cleofas? ¿Sabes una cosa? Jesús ha resucitado. Y esto dicen, cachen esto, agarren esto, es muy importante. Le dicen: se le apareció a Simón. Jesús vive y Simón lo vio resucitado. Bueno, sabemos que para este tiempo las mujeres habían ido a la tumba y las mujeres habían visto al Señor resucitado también, eso sabemos. Pero es importante notar aquí que los 11 hacen referencia y hacen hincapié al hecho de que el Señor había aparecido a Simón, de que Simón Pedro había visto a Jesús resucitado. Esto no quiere decir que no escucharon o que no recibieron el testimonio de las mujeres que vieron a Jesús resucitado. Lo que significa esto simplemente es que ellos conocían a Pedro. Ellos sabían el tipo de persona que era Pedro. Ellos conocían la dedicación de Pedro. Ellos sabían la forma de pensar de Pedro. Ellos conocían la historia de Pedro. Ellos conocían a Pedro mientras caminó con el Señor 3 años o más. Y ellos sabían y vieron el efecto que causó en Pedro el haber visto a Jesús resucitado. ¿Por qué se le apareció Jesús a Simón Pedro antes que a los demás discípulos? Yo creo que vale la pena preguntar. ¿Por qué parece ser el testimonio de Pedro de mayor peso que el de las mujeres en este caso? Bueno, algunos de ustedes están familiarizados con la historia de Pedro. Pedro había negado a Jesús en una forma vergonzosa, lo cual el hecho de que Jesús se haya aparecido a Pedro mientras Pedro está solo, es un acto de gracia, es un acto de bondad indescriptible, porque indudablemente Jesús sabía que ese discípulo impetuoso y ambicioso y trabajador, y ese discípulo líder necesitaba ser confirmado en su fe. Necesitaba una prueba personal de que en efecto Jesús había resucitado y Jesús era fiel a su palabra. Es interesante, digo esto también por ustedes que toman notas y les interesa saber este tipo de detalles. Es interesante notar que nadie de los evangelistas cuenta esta historia, pero quien retoma esta historia es el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 5, cuando dice Pablo: y se le apareció a Cefas y luego a los 12. Parece ser que el apóstol Pablo hace un recuento cronológico de a quién se apareció Jesús primero y a quién después. Y Pablo dice que se le apareció a Cefas y luego a los 12. Bueno, sabemos indudablemente que una de las razones por las que Jesús se apareció a Pedro es para confirmar su fe, para reafirmar su fe. Pedro experimentó el milagro de la confirmación. Hay muchas otras cosas que pudiéramos decir acerca de esto, pero este es el hecho. Hechos capítulo 1 versículo 3, Lucas nos dice, y lo recuerdo otra vez, que Jesús estuvo entre sus discípulos y entre sus seguidores por 40 días hablándoles acerca de las cosas del reino. Y de ahí en adelante encontramos a un Pedro diferente, y de ahí en adelante encontramos a seguidores de Jesús cambiados, transformados, pensando y haciendo diferente. Yo hago la pregunta: ¿qué cosas escuchó Pedro acerca del reino de Dios
que lo sacudieron y que lo hicieron reorganizar su vida. Pedro era pescador. Y si ustedes recuerdan, en Juan capítulo 21, Pedro les dijo a sus hermanos discípulos, a sus compañeros de trabajo, les dijo: yo me voy a pescar. Y los discípulos, algunos de ellos le dijeron: y nosotros vamos contigo. Pero ¿qué es lo que escuchó Pedro de los labios de Jesús después de su resurrección, que lo hicieron reorganizar su vida? ¿Qué es lo que escuchó Pedro acerca del reino de Dios, que reavivó su pasión por la vida? ¿Qué escuchó Pedro acerca del reino de Dios, que renovó su sentido de propósito y de misión? El hecho es este: Pedro fue confrontado con esta verdad. La verdad que el reino de Dios ha venido, y que el reino de Dios está en nosotros, y que el reino de Dios es mayor que cualquiera de nosotros. Y no con estas palabras, pero yo puedo escuchar a Jesús diciéndole a Pedro: Pedro, el reino de Dios ha venido, el reino de Dios está en ti, y el reino de Dios es mayor que tú. ¿Pero cómo? El reino de Dios no empezó con la coronación de un gran rey. El reino de Dios empezó con el llanto de un bebé recién nacido. ¿Saben ustedes? En Mateo capítulo 13, el reino de Dios es comparado a un grano de mostaza. El reino de Dios empieza en una forma pequeña. El reino de Dios empieza en una forma humilde. Y en Mateo capítulo 13, versículo 31 al 32 dice que es como el reino de Dios, como un grano de mostaza, que es una semilla pequeña, pero que después de que nace viene a ser una hortaliza grande, más grande que todas las demás plantas en el jardín, de modo que los aves del cielo pueden hacer nido en ella. Mateo capítulo 13 también dice que el reino de los cielos es semejante a medidas de levadura que una mujer pone en harina. Y cómo esas medidas de levadura afectan, leudan, fermentan toda la masa. Así es el reino de Dios. Y es lo que Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, el reino de Dios ha venido. El reino de Dios está en ti. El reino de Dios se ha manifestado ahora. ¿Saben ustedes, hermanos? El reino de Dios es el redentor. Es en esencia el reino redentor de Dios. Es el que nos rescata. El reino de Dios es el que nos regresa a nuestro estado original. Otra vez, el reino de Dios es el que nos rescata. El reino de Dios es el que nos regresa a nuestro estado original. Y saben ustedes, si alguien necesitaba una oportunidad de regresar, era Pedro. Pedro había negado a Jesús. Pedro había intentado matar a otras personas. Pedro había intentado hacer que las cosas sucedieran por sus propios esfuerzos. Y Pedro tuvo que aprender que el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino que es gozo, es paz y es justicia en el Espíritu Santo, como dice la Escritura. En Marcos capítulo 1 versículo 15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Puedo escuchar a Jesús decirle a Pedro: Pedro, tú eres muy independiente, eres ambicioso, pero te estoy dando la oportunidad de ser parte de algo mayor que tú y mayor que tus ambiciones. Te estoy dando la oportunidad de ser parte, oigan esto, del nacimiento del reino de Dios en los corazones de los hombres. Y tú vas a ser la persona. Tú, Pedro, vas a ser quien pruebe mi habilidad para transformar la vida de cualquier persona. Porque si puedo salvarte a ti, Pedro, puedo salvar a todos. Porque si puedo cambiarte a ti, Pedro, puedo cambiar a todos. Algunos de ustedes necesitan escucharme esta mañana. Escuchen esta palabra de parte de Dios. Quien puede cambiar tu vida, quien puede regresar tu vida, restaurar tu vida a su estado original, quien puede darte esa oportunidad de empezar otra vez, únicamente es Jesús. La Biblia dice que su sangre nos limpia de todo pecado.
La Biblia dice que si creemos en Cristo Jesús, somos hechos nuevas personas. Podemos empezar otra vez, podemos soltar el pasado y podemos reencontrar propósito verdadero para nuestra vida y para nuestra existencia. De modo que yo escucho a Jesús decir, otra vez, no con estas palabras, pero es como que Jesús le dice: Pedro, tú eres impetuoso, tú eres autosuficiente, pero te voy a dar la oportunidad de usar tu vida y tus talentos para levantar la vida de otros. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 28, hablando de cómo Jesús cambia nuestras vidas, dice: el que robaba ya no roba más. Y es lo que Jesús le dice a Pedro: Pedro, tu vida es prueba de que yo te puedo cambiar. Pero también le dice: Pedro, tu vida es prueba. Quiero que tu talento, quiero que tu ambición, quiero que tu energía, quiero que todo lo que eres, todos los talentos que tienes de parte de Dios, los utilices para levantar la vida de otros. Y tú vas a ser mi modelo. Vas a ser mi modelo de fuerza. Vas a ser un modelo de mi fuerza y de mi determinación y de mi lealtad hacia todos. El apóstol Pablo dice en Efesios 4:29 otra vez, dice, no hablen obscenidades entre ustedes. Mejor que sus palabras contribuyan a la edificación de otros, sean bendición para los oyentes. Jesús le dijo a Pedro específicamente en el capítulo 22 de Lucas, versículos 31 y 32, le dijo: Simón, Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Yo estoy orando por ti para que tu fe no falle. Pero le dice en el versículo 32: cuando hayas vuelto, deberás confirmar a tus hermanos. Cuando hayas vuelto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando Jesús tomó la oportunidad para platicar con Pedro, para parecerse a Pedro después de su resurrección, Jesús sabía que Pedro estaba en desesperante necesidad de que su fe fuera confirmada, de ser sanado, de encontrar descanso a su angustia mental, a su angustia espiritual, porque Pedro había fallado contra él. Y Jesús vino a decirle: Pedro, te perdono, te amo, sigo contigo y te doy la oportunidad de ser un modelo. Quiero que tu testimonio sirva para decirle al mundo, Pedro, que así como te perdono y te restauro a ti, así estoy dispuesto a perdonar y a restaurar a los demás. ¡Wow! ¡Qué tremenda oportunidad, Iglesia Triunfo, tenemos ahora! Porque lo que Jesús hizo por Pedro, Jesús lo hace por nosotros ahora. Lucas capítulo 21, versículo 15. Después de la resurrección de Jesús, Pedro está en el mar, Pedro está pescando. La semana pasada les hablé acerca de eso. Jesús hace una lumbre, pone unos peces, unos pescados en las brasas a asarse. Cuando Pedro y sus hermanos que están pescando con él bajan de la barca, Jesús los invita a comer. Y Jesús le hace estas preguntas a Pedro. Capítulo 21, versículo 15. Le dice: Pedro, Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Simón le dice: Señor, tú sabes que te amo. Nota la respuesta de Jesús: apacienta mis corderos. Noten que le dice: ¿me amas más que estos? Claro que sí, Señor. Jesús le dice: apacienta mis corderos. La segunda vez Jesús le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero él responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice: pastorea mis ovejas. Una tercera vez Jesús le hace la pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entonces Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le responde: Señor, tú sabes todas las cosas y tú sabes que te amo. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Esto traigo a tu atención esta mañana. Son tres preguntas que Jesús hace, una diferente a las otras dos. Son tres respuestas que Pedro hace, o Pedro da, todas iguales. Y luego son tres mandatos que Jesús le da a Pedro. Aparentemente el mismo mandato, pero sutilmente diferente, y se los hago ver esta mañana.
apacienta mis corderos, le dice Pedro a Jesús. Perdón, le dice Jesús a Pedro, después de que Jesús le dice: Pedro, me amas más que a todos estos. Jesús quería que Pedro supiera que su amor por Dios tenía que ser, o tiene que ser, un amor incondicional. Jesús estaba diciéndole: Pedro, entrégate. Pedro, confía en mí. Pedro, deja de ser como eres. Pedro, deja de tratar de figurar las cosas por ti mismo. El reino de Dios ha venido a ti. Yo vivo en ti ahora. Dame el control de tu vida. Ámame sin condición. Ámame incondicionalmente. Y para probarlo, apacienta mis ovejas. Apacienta mis corderos. ¿Qué quiere decir esto? Apacienta mis corderos. Quiere decir: Pedro, hay muchas ovejitas allá afuera que como tú estuvieron perdidas un día, que como tú necesitaron confirmar su fe, que como tú, Pedro, dijeron que sí y a la hora de la hora fue que no, que como tú, Pedro, hicieron promesas que no pudieron cumplir, que como tú, Pedro, pensaron que podían figurar las cosas por sí mismos y fallaron. Pedro, quiero que les ayudes a encontrar la puerta. Jesús dice en Juan capítulo 10 versículo 7 en adelante que Él es la puerta de las ovejas. Jesús dice que Él es el buen pastor. Y Jesús dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús dice: todos los que antes de mí vinieron son ladrones y son salteadores, pero no los siguieron las ovejas. Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, quiero que dediques tu vida de aquí en adelante a ayudar a los demás a encontrar la puerta de salvación, la puerta de perdón. Iglesia Triunfo, eso es la oportunidad, esa es la oportunidad que Dios nos está dando ahora. Tenemos la oportunidad de hablar a nuestra ciudad. Tenemos la oportunidad de hablar a nuestra comunidad en toda esta ciudad. Dios está abriendo puertas. Dios está dándonos una plataforma, hermanos. Dios está haciendo milagros entre nosotros en una forma tan gloriosa que yo puedo escuchar su voz diciendo: hey, Pedro, Agustín, Iglesia Triunfo, esto es mayor que ustedes. Esto es mucho más grande que sus ambiciones, es mucho más grande que sus sueños. Lo estoy haciendo porque hay muchas ovejas que necesitan ser apacentadas. Hay muchas ovejitas que necesitan encontrar la puerta. Están perdidos, caminan en sus propios pecados, viven para sí, pero les doy la oportunidad de ser parte del nacimiento del reino de Dios en sus corazones. Qué privilegio, hermanos, qué privilegio. Quiero exhortarte, quiero animarte a unir fuerzas a Iglesia Triunfo. Iglesia Triunfo, ahora es el tiempo de unirnos, ahora es el tiempo de dar, ahora es el tiempo de invertir, ahora es el tiempo de trabajar juntos. Iglesia Triunfo, es el tiempo de ver la visión que Dios tiene acerca de nosotros en su corazón. Es el tiempo de ser conmovidos por la pasión de Jesús para nosotros. La segunda cosa que Jesús le dice a Pedro, después de que le dice: me amas, y Pedro le dice: claro que sí, te amo. Jesús le dice: pastorea mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Esto quiere decir: provéeles liderazgo, cuídalos, alimentalos, marca la pauta, toma la iniciativa. Jesús le dijo: cuando regreses, Pedro, confirma a tus hermanos. Es increíble que Jesús usara a alguien que le negó, con un temperamento fuera de control, para confirmar la fe de los 11 después. Pedro, confirma a tus hermanos. Hermanos, eso es lo que Cristo, eso es lo que Dios está diciendo a Iglesia Triunfo. Esto no es acerca de nosotros, hermanos. Esto es mayor que nosotros. Ojalá escuchen el corazón de Dios en mis palabras y podamos comprender y podamos abrazar la verdad de que se trata de las almas, se trata de la comunidad hispana en Indianápolis, se trata del trabajo y del llamado que Dios nos ha dado a hacer. No podemos quedarnos fríos, no podemos dejarnos vencer por el miedo, no podemos dejar que COVID-19 nos paralice, no podemos dejar que nuestra falta de fe nos paralice, no podemos dejar que el temor y la duda nos paralice.
Jesús le dice a Pedro otra vez: si me amas, la tercera vez, si me amas, entonces apacienta mis ovejas. Esto quiere decir, provéeles alimento. Esto quiere decir, dales la palabra del Señor. Pedro dice después en su epístola capítulo 2, dice: busquen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Aquí en Iglesia Triunfo creemos que todos tenemos tres cosas para dar. Tenemos tiempo, tenemos dones y tenemos recursos, tenemos tesoro. Tenemos tiempo, tenemos talento, tenemos tesoro. Y hermanos y amigos, necesitamos confirmadores. Necesitamos hombres y mujeres que estén dispuestos a confirmar la fe de otros. Necesitamos hombres y mujeres que estén dispuestos a tomar la carga con nosotros, a tomar la iniciativa con nosotros, a marcar la pauta entre nuestra comunidad. Necesitamos hombres y mujeres entre nosotros que estén dispuestos a decir: yo pago el precio, yo me doy, yo me entrego. En los días por venir, hermanos, voy a darles un anuncio oficial. Con el favor de Dios espero poder hacerlo la próxima semana. Pero escúchame por favor, nuestro sueño de poder dar tutoría a los niños de nuestra comunidad está a punto de hacerse realidad, hermanos. Nuestros sueños de poder tener un lugar donde crecer, donde extendernos, un lugar al que llamar casa, un lugar donde invertir, echar raíces, está haciéndose realidad. Hermanos míos, necesitamos gente que esté dispuesta a dejar de hablar promesas vanas y sandeces, y esté dispuesto a usar sus palabras para confirmar y para edificar y para levantar las vidas de otros. Necesitamos hombres y mujeres que estén dispuestos a dejar que sus vidas sean un modelo para ser usado por Dios. Un modelo que diga: si Dios pudo salvarte a ti, a mí, entonces Dios puede salvarte a ti. Si Dios pudo usarme a mí para ayudar a los demás, entonces Dios puede usarte a ti. Todos tenemos tiempo, todos tenemos talento y todos tenemos tesoro. No nos paralicemos ante la situación. Hermanos míos, este es el tiempo para creer. Nuestro Jesús vive, nuestro Dios vive para siempre. Oro en el nombre de Jesús. Oro que tus necesidades sean suplidas. Oro que fe se levante en tu corazón en el nombre de Jesús. Oro que tu sanidad sea sanada. Oro que haya armonía en tu hogar. Oro que tus relaciones sean sanadas. Oro que tu carácter sea transformado. Oro que pasión se levante en tu corazón y en tu vida para servir a Cristo como nunca antes. En el nombre de Jesús. Vayan a nuestro website. Vayan a nuestra página Facebook. Mándenos un mensaje. Déjenos saber. Si quieres, si estás interesado en involucrarte en las cosas que Iglesia Triunfo, en la misión de Iglesia Triunfo en los días por venir, por favor, déjanos saber. Es importante que sepamos esto de parte de ti. Te apreciamos, te amamos. Dios te bendiga. Gracias por escucharme. Hasta la próxima. Veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor. Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin fin. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior. Justicia y amor me abrazan, Señor, te amo desde mi interior.
eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior. Oh, justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo, está desde mi interior, mi alma clamará. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior. Oh, justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior, Dios eterno.